nuevamente en Conversando con usted y degustando nuestra acostumbrada taza de café, seguimos hablando sobre logopedia. Continuamos este ciclo que llevamos ya varios días sobre las afasias, ese trastorno del nivel comunicativo lenguaje que está relacionado precisamente cuando hay lesiones a nivel del cerebro producto de un accidente cerebrovascular. Básicamente por accidente cerebrovascular, aunque la afasia también puede estar asociada a otras alteraciones como son los traumatismos cráneoencefálicos o tumores cerebrales. Pero el mayor número de personas que padecen de afasia es precisamente aquellos que han sufrido un accidente cerebrovascular. Hablamos ya en otro momento sobre la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. Recordando que la afasia de Broca es cuando hay lesiones a nivel del lóbulo temporal, donde se afecta básicamente la expresión oral y se mantiene conservado la comprensión. En el caso de la afasia de Wernicke, a diferencia de la de Broca, pues las afectaciones están relacionadas con la comprensión verbal y esto tiene que ver precisamente porque las lesiones están ubicadas en el lóbulo temporal, que es donde se concentran las zonas auditivas, o sea, el paciente va a tener dificultades para percibir y procesar esa información que recibe a través del analizador auditivo. Hoy vamos a hablar sobre la afasia global y sobre la afasia semántica. Y tienen que ver la afasia global algún tipo de relación con la afasia de Broca y la de Wernicke. Y usted se preguntará por qué. Porque en el caso de la afasia global, las lesiones se dan a nivel del lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo parietal, o sea, hay tres lóbulos que están comprometidas, que están lesionadas. Por lo tanto, estas lesiones son extensas, ocupan prácticamente todo el cerebro. Por lo tanto, las afectaciones a nivel del lenguaje son muy severas y si analizamos que se afecta el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, pues usted no está equivocado. Las características que se dan en la afasia de Broca y la afasia de Wernicke en estos pacientes también se dan. Por lo tanto, hay dificultades en la expresión oral, hay dificultades para estructurar gramaticalmente oraciones, para conformar palabras, hay distorsiones de sonidos, hay afectaciones severas que tienen que ver con todas las funciones expresivas y receptivas del lenguaje. Igualmente aparecen elementos automatizados y algo muy importante. Como el paciente tiene tan comprometido su lenguaje y su comunicación, se deprimen mucho y generalmente se niegan a recibir procesos terapéuticos porque en este tipo de afasia también puede estar comprometido el comportamiento, o sea, esas habilidades que vamos adquiriendo en el decursar de la vida y que después, a partir de vernos totalmente desvalidos dependiendo de otras personas, pues manifestamos cierto rechazo a cualquier tipo de interacción con las demás personas. Pueden tornarse un poco agresivos, sobre todo cuando sienten que quieren expresar algo y que la persona que lo está escuchando no comprende lo que quieren decir. Por lo tanto, cuando tenemos pacientes con afasia global, requiere de mucha, pero mucha comprensión por parte de la familia. Yo siempre le digo a los familiares de pacientes que tienen afasia, requieren de mucho tiempo, de mucha calma, de mucha paciencia, porque son procesos muy largos, a muy largo plazo, donde los resultados son muy pequeños y no se pueden desesperar. Usted tiene que saber que su terapeuta hará lo posible y lo imposible por ayudar a su paciente, de ayudar a su familiar, pero requiere que usted no se desespere,
que tenga la paciencia para que vayan ocurriendo paulatinamente esos pequeños avances que ocurren en la medida en que se van restableciendo las funciones que se han deteriorado o se han perdido. Otro tipo de afasia que existe es la afasia semántica. En el caso de la afasia semántica hay afectaciones en la lectura, en la escritura, en el cálculo. Hay una desorientación temporal y espacial. El lenguaje espontáneo se ve afectado y hay también dificultades que tienen que ver con la repetición de las palabras y hay presencia de anomia. Y usted se preguntará, ¿qué es la anomia? Pues la anomia no es más que la dificultad que va a tener el paciente para poder denominar los objetos que se le presentan. O sea, si yo le presento a un paciente esta imagen, que es una naranja, y yo le pregunto ¿qué es?, el paciente no me dirá naranja, el paciente me dirá sirve para comer. Si le enseño esta llave, el paciente no me dirá la palabra llave, el paciente me dirá sirve para abrir la casa. Y así ocurre con todas las palabras que se le presenten. No va a saber el nombre del objeto que le estamos presentando. Nos va a describir la función o la característica que ésta tiene. Lo mismo pasa con el nombre de las personas que conocen, incluso de sus familiares. Olvidan el nombre. Puede saber que es su hermano, que es su mamá, que es la esposa, que es el hijo, pero olvidan el nombre de eso. Y entonces se deprimen también. En todos los casos de las afasias requiere que nosotros como terapeuta transmitamos pues mucha positividad. Debemos de ser muy activos, sobre todo en ese proceso terapéutico, que aun cuando nosotros veamos que ocurrió, que se equivocó en algo, no le demostremos que se equivocó. Porque cuando el paciente se percata que lo que hizo lo hizo mal, que lo que le indicamos hacer no lo cumplió como nosotros esperábamos, automáticamente va a rechazar todo tipo de ayuda terapéutica. No va a querer continuar el proceso terapéutico. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de demostrarle que lo hizo y que lo hizo bien y que lo puede hacer mejor todavía, para que él se estimule, para que sienta la necesidad de recibir esa ayuda terapéutica y poder mejorar. Nada, amigos, seguimos hablando de afasia, ese trastorno del nivel comunicativo lenguaje, que no es más que el deterioro del lenguaje ya formado, y que usted tiene que tener claridad que tenemos pacientes que siempre que ocurre un accidente cerebrovascular en adultos, pues póngase a pensar en algo. Fue una persona con una vida activa, muchas veces cabeza de familia. Cuando usted tiene un paciente que se siente que todo el mundo ahora, que él depende de las demás personas que están a su alrededor, eso los hace sentir muy deprimido, muy triste. Pues entonces nosotros somos los que tenemos que transmitir esa energía positiva. Tenemos que ser muy activos con ellos y darle todos los recursos y ayuda que ellos necesitan. Nada, amigos. Próximamente estaremos hablando de otro tipo de afasia, pero si usted se ha percatado de algo, cada una de ellas tiene características muy distintivas, pero en todas hay comprometimiento del lenguaje y la comunicación, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es un trastorno complejo y severo del lenguaje y requiere también un tratamiento terapéutico a largo plazo que también próximamente estaremos abordando. Cuando cerremos el ciclo que tiene que ver con estas características de las diferentes afasias, pues tendremos la oportunidad de ver cómo podemos ofrecer la ayuda terapéutica para cada uno de estos tipos de afasia. Pues nada, seguimos hablando de logopedia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y regálenos